¿Qué ocurre cuando un reino entero presencia en directo la caída inesperada de su propio monarca? En este video descubrirás la abdicación de Carlos y el rostro desencajado de Camila, y cómo revelaron un drama que nadie esperaba. En breve conocerás todos los secretos del Palacio Real. Un terremoto político sacudió los cimientos del palacio. La estabilidad de la monarquía británica pendía de un hilo tras la revelación de un plan que parecía sacado de una película de espionaje. Documentos financieros, correos cifrados y conversaciones privadas estaban a punto de ser expuestos por una red que unía tanto a enemigos externos como a figuras internas que deseaban dinamitar la institución desde dentro. Los informes hablan de filtraciones tan explosivas que afectarían la imagen de la corona. Antes de revelarte más detalles, recuerda suscribirte, comentar, compartir, darle like y activar las notificaciones. Ante semejante amenaza, los servicios de inteligencia activaron una alerta máxima y los asesores constitucionales entraron en acción. La recomendación fue tan clara como dolorosa. Carlos debía abdicar inmediatamente, una jugada drástica pero necesaria para contener la crisis. La continuidad de la monarquía no podía estar asociada a la sombra de la corrupción o el chantaje. El heredero debía tomar el mando de forma fulminante como un escudo que bloqueara el impacto de la tormenta mediática que se avecinaba. El príncipe William se convirtió en la única alternativa viable para salvar la legitimidad de la institución. La decisión de acelerar el traspaso del trono se impuso como la única manera de evitar un cataclismo que no solo pondría en jaque a la familia real, sino a la imagen del Reino Unido entero en el escenario internacional. La vida golpeó con una fuerza brutal al rey Carlos. Tras más de 7 décadas esperando su momento, el trono se le escapaba de las manos en cuestión de horas. Su vida había sido una espera interminable, y ahora, en el instante en que creía haber alcanzado su destino, debía renunciar para salvar la institución que tanto veneraba. Fue un trago amargo, casi insoportable, pero en su interior comprendió que no habría otra salida. El momento más devastador llegó cuando compartió la noticia con Camila. Su rostro reflejaba incredulidad, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Para ella, aquello no solo era la pérdida de un título, sino la demolición de una lucha personal que había durado décadas. Había soportado críticas feroces, batallado contra la opinión pública, y una vez conseguido que se le reconociera un lugar en la historia, todo eso se desmoronaba de un solo golpe. En su mirada se mezclaban la rabia, el desconcierto y una angustia que no podía ocultar. Carlos, aunque roto por dentro, intentó mostrarse firme. Sabía que al abdicar su sacrificio quedaría como un acto de supervivencia real. Para Camila, en cambio, aquel día marcaba el inicio de un vacío que la perseguiría para siempre. El reloj se convirtió en el enemigo más despiadado dentro de las murallas del palacio. La operación debía ejecutarse con precisión quirúrgica y en absoluto silencio. Cualquier filtración, cualquier titubeo, podía desencadenar un terremoto mediático imposible de controlar. Mientras las noticias internacionales aún desconocían la magnitud de la crisis, un equipo selecto de consejeros, abogados y asesores constitucionales trabajaba sin descanso. El príncipe William fue convocado de urgencia, enfrentándose a un destino que jamás había imaginado que llegaría de forma tan súbita. La ceremonia que estaba a punto de producirse rompía con siglos de tradición. No habría desfiles ni carruajes dorados, ni multitudes ondeando banderas en las calles. Solo un juramento solemne, apresurado, cargado de tensión y rodeado de rostros serios. Mientras los abogados leían protocolos y ajustaban cada palabra para que nada quedara fuera de la ley, el personal del palacio transformaba en cuestión de minutos la sala del trono en un escenario digno de un acontecimiento histórico. A la par, una llamada discreta a los medios de comunicación anunciaba un importante mensaje real. Sin dar mayores detalles, la maquinaria del suspenso se ponía en marcha. El país estaba a punto de presenciar uno de los giros más dramáticos en la historia de la monarquía, sin tener idea de la tormenta que lo había provocado. Mientras afuera todo era movimiento, dentro de las habitaciones privadas del palacio reinaba un silencio devastador. ¿Quieres saber cómo Carlos lidió con la vida lejos del trono? Quédate hasta el final para conocer la verdad. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa las notificaciones. Camila enfrentaba la batalla más íntima de su vida. Sabía que en pocas horas su título de reina consorte quedaría sepultado bajo el peso de la historia. Se sentía como un personaje borrado de un libro, condenada a ser recordada como una nota marginal, insignificante dentro de la narrativa real. Su breve paso por el trono, que apenas había durado 2 años, se desvanecía antes de poder consolidarse.
La amargura crecía al ver que la corona pasaría a William, el hijo de Diana, cuya imagen pública siempre había sido la de un héroe intocable. Mientras ella había luchado contra una opinión pública despiadada, él recibía aceptación casi automática. La comparación era inevitable y dolorosa. Aún así, en medio de su tormento, tomó una decisión férrea. No permitiría que la vieran quebrarse. Se repitió una y otra vez que no regalaría a la prensa el espectáculo de su caída emocional. Frente a las cámaras debía ser la misma mujer fuerte que había aprendido a sobrevivir a los escándalos y a las críticas. Aunque por dentro se sintiera destruida, en público tendría la compostura, ocultando tras una máscara de dignidad la tormenta que la consumía. El Salón del Trono se convirtió en el epicentro de un espectáculo sin precedentes. No había música majestuosa ni el despliegue habitual de pompa monárquica. Lo que había en el aire era tensión pura, casi asfixiante, una sensación de que el tiempo se había detenido para presenciar un instante que marcaría la historia. Las cámaras de televisión captaban cada detalle, los movimientos precisos del Lord Canciller, la mirada firme del príncipe William y sobre todo el rostro desencajado de Camila. El decreto de abdicación fue leído con solemnidad. Carlos, con voz quebrada, pronunció las palabras que lo separaban para siempre del trono que tanto había esperado. Y en ese preciso instante, el mundo fue testigo de una imagen que se quedaría grabada para siempre. Camila, pálida como el mármol, con las manos temblando de forma visible y una lágrima rebelde que escapaba sin permiso. Esa lágrima era la representación humana del colapso de un sueño, la prueba de que la realeza no podía blindar a nadie contra el dolor. Mientras tanto, William juraba el cargo. Su voz se proyectaba con firmeza, proclamándose como Guillermo V, rey de Inglaterra. El momento era solemne, histórico, pero también desgarrador. Una página se cerraba de golpe y otra, mucho más incierta, se abría frente a millones de espectadores que apenas podían creer lo que estaban viendo en directo. La coronación de emergencia no solo transformó a William en rey, cambió el destino de todos los involucrados. A las pocas horas, los compromisos oficiales de Camila fueron suspendidos o transferidos a otras figuras de la familia real. La mujer que había llegado a la cima tras décadas de lucha se encontró de pronto sin rol definido y atrapada en un vacío existencial. Su nombre, en lugar de ser recordado por su papel como reina, quedó marcado por aquella imagen de vulnerabilidad que las cámaras difundieron al mundo entero. Por el contrario, William y Catalina asumieron sus nuevos papeles con rapidez. En apenas 6 meses lograron consolidarse como una pareja sólida, cercana y querida por la gente. El público, que durante años había reclamado una renovación en la monarquía, parecía finalmente satisfecho. Sin embargo, en ese mismo tiempo, Carlos intentaba adaptarse a una vida lejos del trono, mientras Camila se hundía en una espiral de preguntas sobre su propósito. Ella se convirtió en un símbolo inesperado, la prueba viva del alto costo humano que implica el poder. Ese instante televisado, con Camila quebrándose y Guillermo tomando el juramento, marcó un antes y un después en la historia real. No olvides suscribirte, dar like y comentar tu opinión. Activa la campanita, porque lo que veremos en el próximo video superará cualquier expectativa.